buenas tardes. Mi nombre es Carlos Andrés Cázares. Yo soy egresado de la maestría en literatura de la Universidad Javeriana. Logré terminar la maestría con una tesis denominada El chisme como de constructor de discurso histórico en la obra de Tomás Eloy Martínez, escritor argentino, sobre el cual investigué toda su obra, pero me concentré básicamente solo en dos novelas para realizar este trabajo. La primera novela fue Santa Evita, que, bueno, es considerado uno de sus bestsellers, por decirlo así, y también la novela de Perón, se llama así, la novela de Perón. O sea, cuando la nombro suelo decir como la novela de Perón. Eh, y bueno, hice un comparativo entre estas dos novelas, basándome en esta primera hipótesis de cómo el chisme podría llevarnos a entender una obra como la de Tomás Eloy. Mi trabajo de grado en la maestría, bueno, lo estuve trabajando durante toda la consolidación de la misma, por decirlo así, ya que en mi pregrado también manejé unos temas similares, entonces lo que quería era seguir ampliando mi investigación y en la maestría en la Javeriana logré encontrar ese espacio donde lo pude hacer. Mi experiencia fue muy grata porque tuve demasiados profesores ayudándome todo el tiempo, grandes maestros que me daban ideas, me apoyaban con bibliografía, entonces fue muy importante para mí porque pude ampliar el horizonte hacia los estudios literarios del chisme. Eh, Pude como mirar un espectro mayor al respecto del chisme, no solo de pronto en un campo más sociológico o de pronto comunicativo, sino que pude entender que también se da a manera de relato narrativo en los estudios literarios. En mi trabajo básicamente lo que busca o lo que buscaba, bueno, quiero seguirlo ampliando a nivel de doctorado, a nivel de investigación, inclusive la universidad y la maestría me ha permitido trabajar a manera de artículo este trabajo de tesis, lo he podido llevar en algunas ocasiones a la universidad como un conversatorio, como ponencia, entonces pues es bastante gratificante. En qué consiste mi trabajo? Bueno, eh, alcanza muchas vertientes. La reconstrucción de la historia que plantea Tomás Eloy Martínez es muy cercana a la ficción, a lo indescriptible, a lo que sencillamente no podría suceder, como que no está cercano a lo que uno denomina realidad y verdad, y eso es lo que atrapa en el sentido literario de la obra de él. Sin embargo, hay toda una carga política. Esta carga política se deja ver en su intencionalidad. Él tiene una intencionalidad y eso ya nos adentra en lo que es la primera característica del chisme. ¿Yo qué quiero decir y para qué lo quiero decir? ¿Por qué lo quiero decir? Tomás Eloy Martínez, mi hipótesis. Lo quería decir porque él vivió la dictadura militar, eh, también fue objeto de persecución por ser escritor, por ser periodista. Entonces él lo que quiere es tratar de desdibujar esa historia que también a él lo reprimió. Eh, y cómo a partir de algo tan querido como es la imagen de Eva Perón y la imagen de Juan Domingo Perón. Ahí nos lleva a la siguiente novela, que es la novela de Perón. En esta novela, el insumo de las fuentes es una entrevista que precisamente Tomás Eloy Martínez le hace a Juan Domingo Perón en Madrid, eh, en el mismo año que él regresa a Argentina. Esta entrevista deja ver como el postulado que tenía Tomás Eloy Martínez sobre el concepto de verdad. Su concepto de verdad es algo que incluye a todo el mundo, que permita ver lo que sucede. Entonces, él se basa en una ficción, por decirlo así, porque la novela es ficción. Sin embargo, lo contrasta con hechos históricos. Por ejemplo, el regreso de Juan Domingo Perón a Buenos Aires, hay toda una revuelta en el aeropuerto de Seiza donde lo reciben. Están los montoneros, que era como una especie de guerrilla, por decirlo así, de adeptos a Eva Perón, de adeptos a Juan Domingo Perón que lo querían recibir, pero también estaban como un ejército paralelo de los militares que con ayuda civil que no iba a permitir eso. Entonces lo que sucede, hay un enfrentamiento a la vuelta de Juan Domingo Perón, mueren algunas personas y históricamente queda como en el olvido, como algo muy pequeño en la historia argentina. Sin embargo, Tomás Eloy Martínez se permite renarrarlo
con sus propias visiones, con fuentes, con qué tal si hubiera pasado esto, qué tal si hubiera pasado lo otro, lo plaga y lo convierte en un chisme que él quiere inventarse, un chisme que quiere que todas las personas escuchen y que quiere que lo asimilen de la manera en que quieran. Él no es tendencioso, porque esa también es otra característica principal o otra facultad de Tomás Eloy Martínez, que él nos presenta una narración con fuentes, con relatos, y le dice al lector prácticamente, usted verá si lo quiere creer. ¿Es cierto? ¿Sucedió o no sucedió? Entonces, eso ya es otra forma de decirle al discurso histórico como las personas son libres de creer lo que quieran, ellas se pueden crear su propio discurso histórico. Es lo que nos lleva también a otro postulado de la historia de las mentalidades, las microhistorias, como el gran discurso histórico, en este caso el argentino a veces no, por lo general, obvia al perdedor, obvia a la persona pequeña, obvia a la persona del común y ellos tienen relatos para contar. Mi trabajo de grado trataba de recuperar el sentido histórico narrativo, cómo la historiografía es una manera de hacer discurso, pero que necesita del código narrativo ficcional. La interpretación de fuentes, toda la teoría hermenéutica está basada en una apropiación de un discurso, sea propio, sea ajeno, valga la redundancia, eh, y como en últimas todo lo que estamos leyendo en historia o toda la historia que se construye es ficción. Entonces lo que nos hace Tomás Eloy Martínez es decirnos hay una línea indeleble, hay una línea totalmente imperceptible entre el discurso histórico y entre el discurso ficcional. Yo quiero sentarme en esa línea, hacer muchas preguntas y generarle a la persona que la está leyendo la duda. ¿Y cómo lo hago? Transformándome en un chisme. Y esa es mi parte principal del trabajo. El chisme, como ya lo había dicho, no tiene rostro, se pierde en el aire. Entonces lo que quiere hacer Tomás Eloy Martínez es que sus novelas sean consideradas un chisme, que se pierden entre los oídos, entre los ojos, entre las lecturas de todos los argentinos y cómo estos argentinos van a reproducir esta historia. Van a llegar a decirle a la persona en el banco, me leí la última obra de Tomás Eloy Martínez, habla sobre Eva Perón, y yo no sabía eso, yo no sabía lo otro, ¿cómo así? Por sus mismas características de realidad, de periodismo, está generando interrogantes que llevan a un chisme, a una pregunta. Por eso digo que el chisme en la obra de Tomás Eloy Martínez es vital para generar un discurso y un discurso que no solo se queda en el ámbito literario, sino que deconstruye toda una verticalidad en lo dominante, en la historia dominante. Son dos obras que me apasionan. Toda la obra de Tomás Eloy Martínez me apasiona. Soy periodista de profesión, entonces tengo una cercanía con esta construcción del discurso y la verdad, la manera en que pude abordarlo se lo debo al amor por la literatura que sigue presente y que creo que con la maestría también se fortaleció muchísimo. Mi, bueno, eso es otra cosa, la maestría me permitió eh, construir una tesis más allá de la formalidad que está expresa. Mi trabajo está dividido en 4 capítulos, una presentación de todo el trabajo a la que construyo en forma narrativa. Después hablo de la novela de Santa Vita, después hablo de la novela de Perón y las confronto con la historia argentina, o yo pienso mucho en teoría, la confronto con la teoría literaria, teoría lingüística, y finalmente llego a unas conclusiones que son más que conclusiones de una hipótesis, porque me lleva a otras preguntas que van más adelante. Por ejemplo, el chisme en Santa Vita es un cuerpo que se destruye, que se desperdiga, igual al concepto de rizoma del que habla Gilles Deleuze, del que habla Guattari en su libro Mil Mesetas. Y esto ya me permite entender que hay muchos discursos rizomáticos en el ambiente y en los estudios literarios. Y esto me genera más preguntas. ¿Qué pasaría con esto? ¿Qué pasaría con lo otro? ¿Qué pasaría cuando el discurso deja de ser rizomático? Entonces me lleva a más estudios que quiero adelantar en otros posgrados, en doctorados. Entonces lo que me permitió también el trabajo final, la maestría.
y bueno, haber obtenido la máxima calificación es generarme más preguntas.